Vamos a tratar un tema de actualidad por la situación en la que estamos viviendo, que es una situación de pandemia generalizada en este planeta, en la cual ya llevamos un año y todavía, por lo que vemos, esto no va a verse la luz al final del túnel hasta final de este año. Y vamos a buscar las comparativas en este archipiélago con otras epidemias. Y para eso hemos traído, yo creo que a un hombre sabio en la historia de Canarias y en la historia de Santa Cruz de Tenerife, porque es el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de epidemia. Vamos a, sobre todo, a que la gente vea o se dé cuenta de que esta no es la primera. Esta no es la primera. Y vamos a ir comparando cada siglo, porque curiosamente es como si cada 100 años esto se repitiera. Lo iremos viendo a lo largo de la conversación. Bueno, ¿y por dónde empezamos, José Manuel? Por la que nos trajeron los castellanos cuando conquistaron Tenerife. Nos trajeron una especie de gripe porque tenía fiebres altas, moquillo, y los guanches no tenían las defensas preparadas, y eso hizo que murieran en esa primera epidemia, que fue 1494, 1500, en esos 6 años, sobre todo la conquista de la laguna, ¿no? Subir Santa Cruz Laguna los castellanos, y murieron 1700 guanches de mal, porque caían con una... la palabra la usamos ahora, la modorra, ¿no? Con la modorra, se llamaba la modorra. La modorra. Sí. Entonces ellos iban cayendo, se iban encerrando en las cuevas, y ahí aparecieron... Son cálculos, fíjate, estamos hablando de hace 500 años, 520 años, pues ya según Viere Clavijo, que es el historiador que más ha llevado esto a los libros, es unos 1700 años, 1700 guanches. Luego pasa ya al siglo siguiente y nos aparece la peste. La peste. La peste. O sea, 100 años después. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Nos aparece la peste y nos la trae unos alfombras que el gobernador de... ¿Unas alfombras? Unas alfombras que vienen de Oriente. ¿De Oriente? De Oriente. Oriente vía Flandes. Y entonces, ¿para qué las trae el gobernador? Para quedar muy bien, acababa de llegar a la laguna, para quedar muy bien con el pueblo, colgó en el ayuntamiento el día de Corpus Christi, colgó esas alfombras, y cuando el viento empezó... ¿Pero que eran unos tapices? Unos tapices de Oriente, muy bien. Sí. Pues ya te digo, ¿existen esos tapices no, todavía? Por Dios. No. Eso, me imagino que los quemarían porque ellos fueron los transmisores de la peste. O sea, y venía el virus venía ahí. En los tapices. En los tapices. ¿Y eso cómo se descubrió? Se descubrió porque, claro, empezó a morir gente, pero esa no la afectó solo a la laguna, esa afectó a la isla entera de Tenerife. Todavía hay pueblos en el norte de Tenerife, en Los Realejos y por ahí, que se celebra, se acuerdan y los santos que sacaron en procesión para quitar la peste, que se llamó peste de Landres o peste de las Landres. Y esa dio, fíjate tú, en aquella época, estamos hablando casi 1600 ya, unos 9.000 víctimas en toda la isla de Tenerife. 9.000. Eso ya... Entonces ya nos pasamos ya al siglo siguiente y nos viene la fiebre amarilla. ¿En qué fecha estamos hablando de la fiebre amarilla? 1810 es la primera. ¿1810? Porque en el siglo XIX aparecen 2 de fiebre amarilla. 1810 la primera, que la trae San Luis, los barcos. Ahora ya vienen en barcos. Son San Luis Gonzaga y el Fénix. 2 barcos a la vez nos meten en Santa Cruz la fiebre amarilla. Y vamos a estar aquí 4 meses y medio. 4 meses y medio padeciendo, sobre todo Santa Cruz de Tenerife, porque entró por el puerto. Entonces, ahí, fíjate tú, mueren unos 1.300 personas aproximadamente en la primera, en la de 1810, y en la segunda, en la de 1862, que fue una fragata, la fragata Nivaria. Curiosamente, las 2 venían de Cádiz. O sea, la fiebre amarilla nos la trajeron de Cádiz, y aquí se hacía el puerto. Luego hablaremos un poquito de cómo fue este tema, porque es muy importante. Y luego ya nos aparece quizá la más fuerte que ha entrado aquí, que fue en 1893, 1894.
Durante 3 meses viene el cólera. El cólera. Se le llamó el cólera morbo. Esto fue también otro barco, era un vapor italiano, el vapor Remo, que ese venía de Brasil, de Río Grande, y iba para la península. Pero ese barco detectan que venía con ahora, cólera, ¿no? Bueno, ahora hablaremos, vamos a nombrar todas las epidemias. Venga. Y después ya nos iremos. Y la que más coincide con el tiempo es la gripe española, que como tú sabes... Que no era española, pero bueno. Que como tú sabes, como España era un país beligerante y no tenía problema en publicar los muertos que había, etcétera, etcétera, pues se le denominó gripe española, porque los demás países europeos, calladitos, para no decir las bajas que tenían. Porque ahí la gripe española fueron 50 millones de personas. Tremendo. Lo que falleció, o sea, prácticamente una cuarta parte de la población mundial. Eso fue exagerado. En España coincide que entraron los temporeros que habían ido a la vendimia a Francia. Nos la traen desde Francia, por eso entra en España la gripe española. Y también porque coincidía en el verano, las fiestas de agosto. Y mira, ahí ya empezamos con las comparaciones. No se prohíben las fiestas. No se prohíben las fiestas, y entonces, bueno, fue casi la media era 127 cada 100.000 habitantes. 127 fallecidos por cada 100.000 habitantes. O sea que tremendo en aquellos tiempos. Muy tremendo, muy tremendo. En Las Palmas, porque aquí a Canarias llega a través de Las Palmas, y la trae un transatlántico, el Infanta Isabel, que iba para Puerto Rico, con 1.146 emigrantes. 1.146 emigrantes. Entonces, salió de La Coruña, y en el viaje Coruña-Las Palmas mueren 5 emigrantes, 5 pasajeros. Entonces ya el barco se queda lo fondean, no entra en puerto, lo tienen ahí fondeado, pero ¿qué ocurre? Que a la semana, a los 5 días, ya habían muerto 15 más. Y 540 de los 1.100 y pico que iban en el barco, 540 ya se habían contagiado de la gripe. Los bajan a todos, los meten en el lazareto de Gando, y ahí eso fue horroroso. Aquí, sobre todo en Las Palmas, porque en Tenerife entró por la laguna, no le afectó mucho a Santa Cruz. Fíjate que la laguna tenía 16.800 habitantes y murieron 80 nada más. O sea que donde dio fuerte fue en Gran Canaria. En Gran Canaria, sí. En Gran Canaria. Sí, Gran Canaria le afectó, y además se recuerda con bastante. Y eso ocurrió justamente a los 100 años viene el COVID. Y a los 100 años viene el COVID. Esa coincidió con fecha y todo. Bueno, el transmisión. Mira, cuando venía un barco, si el barco venía con enfermos como ocurrió en el caso del transatlántico que acabamos de decir, entonces ya traía bandera amarilla, que significaba traigo enfermos a bordo, y en este caso traía muertos a bordo, ¿no? Traigo bandera amarilla. No entra en puerto, sino que se lleva se fondea. Se fondea, exactamente. Bien, queda fondeado. ¿Qué ocurría? Que a veces el barco no traía bandera amarilla, sino que al llegar a puerto empezaban a bajarse lo que llamamos los desaprensivos. El desaprensivo que se baja del barco, fíjate tú, en el caso, hay un caso muy curioso, que en el de la fiebre amarilla que te acabo de decir ahora, de la fragata, el despensero, porque el barco de la fiebre amarilla que llega a Santa Cruz de Tenerife ya venía con bandera amarilla. Por lo tanto, no puede bajar nadie. No puede bajar Hay que nadie. hacer cuarentena. Hay que hacer la cuarentena, correctamente. ¿Y dónde se coloca ese barco? Por cierto, que la cuarentena del anterior fue 49 días, del transatlántico. Del transatlántico, sí. Fueron 49 días. ¿Y dónde se coloca en Tenerife ese barco? A la altura del parque marítimo. En el lazareto. En el lazareto, exactamente. Entonces, coincidía con la fiesta de Regla, el 8 de septiembre. El despensero que oye el bailoteo que había en la plaza de Regla y que conocía porque tenía un amigo que vivía allí, se baja. ¿Se baja del barco? Se baja del barco, se queda en casa del amigo, deja todas sus pertenencias allí, se van al baile.
y luego después incluso se va a dormir a una fonda y nos transmite en la fonda, por supuesto, todos mueren, en la casa del amigo todos mueren y así sucesivamente. En otro caso, en el de la fragata Nivaria, vienen ya 2 enfermos y los llevan al hospital. Y a los 2 enfermos los acompañan otros 2. Los 2 que van al hospital mueren. Y los 2 que lo acompañaron, que van a una pensión, transmiten en la pensión la enfermedad. Y se lía la de Dios. Y se lía la de Dios. Y ya el más así fue en la primera de fiebre amarilla, cuando el capitán del barco baja, sabiendo que tenía ya la bandera amarilla, que traían la enfermedad, baja a darle novedades al comandante general, al que mandaba en la isla. En la plaza, ¿no? Y entonces le transmite también la enfermedad y luego después se queda con su familia en casa y ya te digo. ¿Qué normas preventivas había en esa época? Mira, la norma preventiva, sabes que la tisana, la tisana era lo que se usaba como medicina, pero bueno, cuando ocurría esto, en el caso que acabamos de decir de la fiebre amarilla, Santa Cruz tenía, por ejemplo, en 1862, tenía 11.000 habitantes. Tú imagínate el miedo que había, que la gente cogía y huía de Santa Cruz. En el caso de la fiebre amarilla de los 11.000 habitantes, quedaron solamente 5.300. O sea, que murió la mitad de la población. No, desapareció. El resto, la mitad se marchó. Y la otra mitad, los más pobres, se quedaron en la ciudad. De los 5.300 murieron 540. Un 10% prácticamente que muere de esta fiebre amarilla. Entonces, la huida masiva. Entonces, para evitar esa huida masiva, se pone el cordón sanitario. Ahí está. Que lo tenemos ahora. Que ahora tenemos las zonas perimetrales, pues mira, ahí lo tiene. ¿Dónde se pone? En la cuesta. Pero aquí tendríamos que tomar ejemplo, porque en el cordón sanitario había una horca. Y el que traspasara ese cordón sanitario se la ahorcaba. O sea que quien no es como ahora que te ponen una multa. No. Ahí te ahorcaban, como te saltases sí. el... O 200 latigazos. Elegía. Sí. 200 latigazos o la horca. Bueno, está bien. Imagínate, ¿no? Entonces, claro, esas normas preventivas, se pone el cordón sanitario, se perimetra Santa Cruz, nadie puede entrar ni salir, el puerto está declarado sucio, es decir, que no puede entrar ni salir tampoco mercancía. Y lo que hace por primera vez ya en 1700, en la de fiebre amarilla, es poner el médico de la salud, se llamaba, que va en una lancha, se acercaba a todo barco que viniese, trajese o no bandera amarilla, se acercaba al barco y le pedía la documentación y si venían enfermos. Aquí viene otra cosa curiosa. Después de examinar todo el papeleo que le daba al capitán del barco, se lavaba las manos con vinagre. Ese era el gel. O sea que el vinagre valía. Sí, el gel era el desinfectante de aquella época. Entonces, claro, cuando esto ocurría ya se formaban unas comisiones, menos mal que funcionaba un poco los ayuntamientos, que eran los que llevaban esto. Se formaba una comisión de sanidad y entonces allá habían médicos para este tema. La de subsistencia, entonces abrían suscripciones públicas, la gente, los que podían, donaban dinero. Y hay una anécdota muy bonita, que es que los emigrantes cubanos nos mandan 40.000 reales de aquella época para ayudar a Santa Cruz, porque es que en la de fiebre amarilla eran 3 meses y medio, 4 meses y medio. La ciudad bloqueada. Bloqueada totalmente por ese cordón sanitario. Mira, José Manuel, ¿qué instalaciones había sanitarias en aquella época? Mira, el más importante es el lazareto, que se pone en 1774. El lazareto era el lugar de prevención. El lazareto estamos hablando en Santa Cruz de Tenerife. Donde hoy está el parque marítimo, exactamente. Sí, que no estaba la montaña todavía. No había nada. No. Donde justamente estaba el parque marítimo. Ahí se monta el lazareto, aprovechando, fíjate tú, un edificio que era salazón de pescado.
Y fracasaron, la salación de pescado fracasó o dejó de trabajar, y entonces lo compró el gobierno, y ahí se puso el lazareto, con médicos. O sea, que era una especie de hospital de campaña. Muy bien, además muy bien aireado, con 17 ventanas para que pudiese entrar el aire y la ventilación. Habían soldados cuidando para que nadie se saliera del lazareto, e incluso ahí a los viajeros ilustres que venían, cuando esto estaba aquí en cuarentena y el viajero quería, pues hubo viajeros que prefirieron bajarse y quedarse en el lazareto para desde allí observar y no perder la estancia en Tenerife, ¿no? Luego, más o menos por la misma fecha, los hermanos Lockman, que eran 2 sacerdotes de la Iglesia de la Concepción, de su bolsillo pagaron el hospital civil, que todavía hoy se mantiene, ese edificio que está en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología hoy, ahí, en 1745. Los militares también hacen su hospital militar. O sea que fíjate ya, este siglo XVIII fue muy importante en ese aspecto. Y se hace el primer cementerio. Ya. Hasta ese momento... El primer cementerio en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, en Santa Cruz de Tenerife y en Canarias, ojo. En Canarias, el primer cementerio de Canarias. Hasta 1811 se enterraban las iglesias. Como en muchos sitios del mundo. En el Reino Unido se entierra dentro y fuera de las iglesias. En el caso nuestro de la Concepción, que en la Concepción hay 10.232 personas enterradas. ¿Tanta gente en la Concepción? En 6 capas. En la Concepción hay 10.000 personas enterradas. 10.232 personas enterradas en la iglesia. Entonces, fíjate que es de 1500 a 1800, 300 años enterrando ahí. También se enterraba en San Sebastián, en la ermita de Regla, y ahí en esas 3 iglesias era donde estaban. Entonces ya se llenan las iglesias. Y entonces hay que hacer ya el cementerio. Y el cementerio se hace por una epidemia, ¿no? Por la epidemia, efectivamente, la epidemia de fiebre amarilla de 1862. Ya se hace de 1810, perdón. Ahí se hace el cementerio, al lado donde hoy está el mercado de una señora de África, que es el cementerio de San Rafael y San Roque. Se llama así porque los 2 primeros que enterraron eran Rafael y Roque. Por eso San Rafael y San Roque. Qué pena ese cementerio, El cementerio, en menos de antes del verano, creo, o después del verano, ya está abierto al público para que sea visitable. Porque ahí está enterrada la historia de los personajes ilustres de Santa Cruz. Hay una idea ahí que tienes tú que ojalá se cumpla, y que yo la apoyo incondicionalmente, que es llevar todos los personajes ilustres a ese cementerio. Claro, porque es que no sé quién se le ocurrió la idea. En 1950 se los lleva a Santa Lastenia, cuando ya se hace el de Santa Lastenia. Y se ponen todos juntos, no se ponen en lápida. Y resulta que en el de San Rafael y San Roque está su lápida. La lápida está allí con el nombre. Lo que no está es los restos. Y la idea es traer todos esos restos al cementerio. Por lo menos, claro. Y poner un código QR y explicar la vida de esos personajes. Entre ellos ahí está José María de Villa, el primer alcalde de Santa Cruz de 1803, que murió ahí, ¿no? Bueno, entonces, el primer cementerio de Canarias es este que se hace en Santa Cruz. El primer cementerio del archipiélago canario, correcto. Qué cosa más curiosa, Sí. Me imagino que en esos tiempos se necesitan muchas ayudas, ¿no? ¿De dónde vienen las ayudas? Mira, se ponía el cordón sanitario, y entonces aquí se acababan las medicinas en Santa Cruz y había que bajarlas a la laguna. Entonces se llegaba al cordón sanitario, se ponía la receta por debajo del cordón sanitario, y las farmacias de la laguna le daban a Santa Cruz las medicinas que necesitaba. Luego, también había un cordón sanitario a la altura un poquito más acá de San Andrés, a la altura del balneario. Ahí, entonces, no podía entrar el carbón vegetal con el que en el siglo X... Claro, no había electricidad. No, todo se hacía con carbón vegetal. Todo, pues entonces, gracias al carbón mineral de los barcos, que la empresa, la consignataria Hamilton, se lo regala a la gente, todo lo que tenían las carboneras que habían en Santa Cruz, regala carbón mineral para que se pudiese calentar por lo menos y desinfectar las cosas. Y luego el hielo. Todas estas epidemias eran de fiebre. Claro, había que bajar la fiebre. Había que bajar la fiebre. Qué mejor que con frío, ¿no? Exactamente. Con el hielo, ¿no? Pues lo mismo, los barcos que producían ya hielo en esos momentos, lo ceden, lo regalan también, pero también aquí el Ayuntamiento de La Orotava.
Ya. El ayuntamiento de la Orotava, porque el Teide pertenece a la Orotava, coge a los neveros, que era Se llamaban neveros. Neveros. O sea, neveros. Neveros porque los neveros son donde se conserva la nieve en lo alto del Teide durante todo el año. Tú subes al Teide y hay cuevas donde hay nieve todo el año. Incluso ahí está la cueva del hielo. Bueno, ellos bajaban, cogían el hielo, lo metían en una cesta de esas... ¿Y cómo aguantaba el hielo tantas horas? Los helechos. ¿Con los helechos? Sí, forraban la cesta de mimbre de helecho por los lados, por debajo, por arriba, la forraban y entonces llegaban caminando o en burro desde el Teide a Santa Cruz. A traer el hielo para bajar la fiebre. Para bajar la fiebre. Tremendo, tremendo. Mira, la Iglesia tuvo que ver mucho en todo esto, Bueno, ¿no? mira, yo dije antes que usaba tisana, hierbas medicinales, y entonces la gente buscaba en las rogativas a los santos, buscaba la solución en los santos. La Virgen de Candelaria se trae 4 veces desde Candelaria hasta La Laguna, porque sabes que en La Laguna está la iglesia de Santo Domingo y Candelaria son dominicos, entonces la traían desde los dominicos de Candelaria a los dominicos de La Laguna, y ahí permanecía. Pero para mí esto era problemático o era peor, porque la gente acudía a rezar y entonces se llenaba. Y se contaminaba más la gente. Exactamente, ¿no? se contagiaba más la gente porque se iban a rezar a las iglesias. En La Laguna, en la primera primera epidemia de fiebre amarilla de 1810, que hay un caso ahí que no quisiera meterme. Bueno, San Juan Bautista, que es un cuadro que está en la iglesia de la Concepción, dice que empezó a sudar agua y que la gente iba, lo limpiaba y se curaba. Bueno, a San Juan Bautista lo cogen de santo protector y mira cómo el cementerio viejo de La Laguna, que es el cementerio de San Juan, y la iglesia de San Juan, que está todo en lo mismo. Y Santa Cruz se agarra al Señor de las Tribulaciones. El Señor de las Tribulaciones va a jugar un papel muy importante en la epidemia de cólera de 1893. El Señor de las Tribulaciones es curioso, es nada más que es un busto, nada más, es una imagen preciosa. Y esa imagen, pues, había hecho un milagro a los de la familia Carta, al palacio de Carta que está allí en la Plaza de la Candelaria. Bueno, pues a la señora por la misma razón, le trajeron allí al Señor de las Tribulaciones. La señora dice que se limpiaba lo mismo, porque dice que él sudaba, ella se limpiaba y dice que sanó. Bueno, el Señor de las Tribulaciones coge fama en Santa Cruz y entonces en la epidemia de 1893 lo sacan en procesión por todas las calles de Santa Cruz, sobre todo el barrio del Toscal. El barrio del Toscal, bueno, los barrios, bueno, en San Andrés fue horroroso. San Andrés de 200 habitantes murieron 40. La mortandad en Santa Cruz fue exagerada, ¿no? Fueron 540 en total. Pues, fíjate tú, el Señor de las Tribulaciones dice, en la calle de Oriente, que así se llamaba la calle, en el barrio del Toscal, habían 3 ciudadelas. Ahí la mortandad fue exagerada. Pues la calle de Oriente, le quitan el nombre de calle de Oriente y le ponen, hoy se llama calle del Señor de las Tribulaciones, en honor a este santo. Y es el santo que sale, pues mira, precisamente el martes santo sale en procesión por Santa Cruz y es un santo de mucha devoción. Mira, José Manuel, ¿había vacunas en aquella época? Mira, la vacuna de la gripe, que hemos hablado antes del barco de la gripe, que fue de 1918, va a aparecer en 1945, así que no nos quejemos ahora que la del COVID la hemos tenido en un año, en menos de un año. O sea, tardaron 27 años en hacer la vacuna de la gripe. Y la primera vacuna de la que se tiene noticia es la de la viruela. La de la viruela fue de un médico militar español, el doctor Balmis, que es el nombre de la operación, ¿no? De la operación Balmis, que los militares, esa labor tan preciosa que han hecho los militares desinfectando los centros de mayores. Sí, residencias de mayores. Tiene el nombre de la operación Balmis, efectivamente, porque es la labor más grande que ha hecho España, porque en el momento, en 1803, el mundo era español prácticamente.
Entonces a Carlos IV se le muere una niña de 3 años, se implica en el tema y prepara una expedición que se le llamó Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esa expedición va a viajar por todo el mundo, llevando, entonces, cogen al doctor Balmi, coge a 2 médicos más, enfermeros 4, y a una señora, a Isabel Sendal. Ahí es el nombre del hospital en Madrid, Isabel Sendal. Exactamente, o sea que estamos repitiendo el juego, ¿no? Isabel Sendal era la cuidadora de una casa cuna de La Coruña. Y Isabel Sendal le dice que reúna 22 niños entre 3 y 9 años. Bueno, ojo, el hijo de ella tenía 2 añitos, que también se lo lleva. Entonces coge a 22 niños entre 3 y 9 años, los meten en el barco en La Coruña y en el bracito le inyectan el virus de la viruela. A los niños, a todos. Para que no fuese muy así, cada semana iban 2 niños infectados. Y a la semana se lo trasladaban a otros 2. ¿Y ese barco sale de La Coruña y, ojo, llega a Santa Cruz de Tenerife el 9 de diciembre de 1803 y va a estar con nosotros hasta el 6 de enero, un mes. Y al puerto de Santa Cruz van a venir niños de todas las Islas Canarias. Cada isla manda 5 o 6 niños. Y esos niños que vienen van a ser vacunados aquí con la pus que le traían los niños. O sea, con los niños infectados. O sea, que le van a poner el virus a los niños. Entonces, que estaría atenuado ya. De Lanzarote vienen 6, los 6 se llevan a Lanzarote. Y con ellos viene una persona que va a dominar el tema de cómo es la vacunación. Pues con los 6 niños que vinieron de Lanzarote, se vacunaron a todos los niños de Lanzarote. Con los que vinieron de Gran Canaria, lo mismo, de La Palma, La Gomera. Y ese barco dio la vuelta al mundo. Entonces, aquí iba a estar con nosotros un mes, en una palabra, fuimos el banco de pruebas. Ya, qué bueno. Fuimos el banco de pruebas de la vacuna de la viruela. Bueno, para terminar, ¿qué reconocimientos podemos hacer? El reconocimiento más grande nos lo da el Consejo de Ministros por la labor tan grande que hicieron los médicos. Las enfermeras, porque ya dije antes que llegado el momento de la epidemia, cuando se declaraba sucio al puerto de Santa Cruz y la gente se marchaba, entonces los que se quedaban ayudaban en todo lo que podían. E incluso hasta de enterrar a los muertos. Llegó un momento en que no había ni cajas para enterrarlos. El ayuntamiento puso un paño para tapar al pobre muerto y llevarlo al cementerio. Así de sencillo llegó a ser la cosa. Enfermeras también sacerdotes, e incluso que murieron también los sacerdotes, solamente quedaron 2 nada más. Llegaron a morir farmacéuticos. O sea, Santa Cruz, es que fue la epidemia de cólera de 1893 fue exagerada. Entonces, en reconocimiento, el Consejo de Ministros le concede a Santa Cruz la Orden Civil de Beneficencia, o sea, la cruz de primera clase con la Orden Civil de Beneficencia, que hoy el escudo de la ciudad de Santa Cruz la tiene colgando con honor. Y a eso, unida a lo de Santa Cruz, es muy leal, noble, invicta, porque no nos ha vencido ni Nelson, y la de Orden de Beneficencia, la cruz de primera clase. José Manuel, eres un libro abierto. Qué maravilla escucharte, conocer parte de la historia. Qué interesante es conocer la historia para saber que lo que estamos pasando ya lo hemos pasado otras veces, y en peores circunstancias, y con menos medios, y con más dificultades. O sea que esta pandemia, a pesar de las vidas que se está llevando por delante, la vamos a superar. Sí, efectivamente. Y eso es lo que quizás sea el objetivo de esta conversación, de esta charla. Que la gente sepa que hemos pasado, en los 5 siglos que tenemos de historia, las hemos pasado canutas y se ha pasado y hemos salido adelante. Querido amigo, gracias por haber venido un ratito a contar un poquito de la historia de Canarias, y además en concreto de las epidemias que ha habido en Canarias, que también han dejado a Canarias muy tocadas. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Ya saben que a mí no me pueden ver, me pueden escuchar
todas las mañanas, a partir de las 8 menos 10 en la 10 Radio. Ahí les vamos a contar toda la actualidad, pero bueno, les espero en este próximo programa de cerca, aquí en la única televisión privada de las Islas Canarias, de las 8 islas, en Mírame Canarias. Gracias.